Todo el mundo se hace la misma pregunta al ver esta cicatriz de piedra. ¿Qué le pasó a la otra mitad del Coliseo romano? La historia oficial nos cuenta un cuento pacífico sobre el paso del tiempo, pero hoy vas a descubrir esto, a lo que realmente le pasó a la otra mitad del Coliseo romano. No fue simplemente la naturaleza, fue una profanación sistemática, una pesadilla de avaricia, traición y saqueo que duró siglos. Lo que hoy vemos no es un monumento intacto, es un cadáver a medio devorar, un esqueleto al que le arrancaron la piel, la carne y los huesos para alimentar la sed de poder de una nueva era. Acompáñame a la oscuridad de Roma, porque la verdad detrás de esta mitad faltante es mucho más perturbadora que cualquier batalla de gladiadores que se haya librado en su arena para entender el asesinato de este coloso. Primero debemos mirar a la víctima en su máximo esplendor. Año 80 después de Cristo. El anfiteatro Flavio no era marrón ni gris, era una montaña cegadora de piedra travertina, mármol prístino y metales preciosos que brillaban bajo el sol de Roma. 50 metros de altura, 100.000 metros cúbicos de piedra perfectamente encajada. Un triunfo de la ingeniería imperial diseñado para intimidar al mundo. Pero todo gigante tiene un talón de Aquiles, y el del Coliseo no estaba en sus cimientos, sino en los hombres que lo rodearían cuando el imperio diera su último aliento. El reloj de la destrucción comenzó a correr, no con un terremoto, sino con un silencio sepulcral. En siglo V el imperio romano de Occidente se asfixia, la economía colapsa y la moral cristiana comienza a impregnar las calles. En el año 404, el emperador Honorio prohíbe los combates de gladiadores. Las espadas dejan de chocar. En el 523, se cazan los últimos animales salvajes en la arena. De repente, la máquina de muerte más famosa del mundo antiguo se queda sin propósito, y un edificio monumental sin propósito, en una ciudad que se hunde en la miseria, se convierte inmediatamente en otra cosa, en una presa fácil. El primer gran golpe no vino de la tierra, sino de los invasores. Los visigodos de Alarico en el 410 y los vándalos en el 455 entraron a saquear Roma, aunque no derrumbaron el Coliseo. Le infligieron sus primeras heridas profundas. Arrancaron todo lo que brillaba en estatuas, escudos de bronce, adornos de oro. Lo despojaron de su armadura. El Coliseo pasó de ser el símbolo del poder absoluto a convertirse en un gigante desnudo y vulnerable. Durante los siguientes siglos, el Coliseo experimentó algo que nunca había conocido en el abandono. Las raíces de los árboles comenzaron a infiltrarse entre las fisuras de la piedra. El agua de lluvia, que antes era drenada por sistemas de ingeniería impecables, ahora se estancaba, pudriendo los morteros y oxidando el interior. La naturaleza estaba preparando el terreno, debilitando la estructura milímetro a milímetro. Lo que los romanos construyeron para que durara la eternidad estaba siendo asfixiado lentamente por la maleza y la humedad de la Edad Media. Pero este deterioro natural era solo el preludio de la verdadera masacre que estaba por comenzar. En sí, el abandono humano fue el veneno lento. La naturaleza fue el cuchillo en la oscuridad. El Coliseo, al ser la estructura más alta en una Roma medieval, ahora convertida en un pueblo de choza, actuaba como un pararrayos gigante. Los registros históricos hablan de incendios devastadores provocados por tormentas eléctricas que calcinaron las estructuras superiores de madera y debilitaron la piedra travertina. Cada rayo que impactaba creaba microfracturas invisibles en los arcos superiores. Pero el verdadero verdugo natural de esta historia vive bajo tierra. La península itálica es una bomba de relojería tectónica. A lo largo de los siglos, una serie de sismos implacables comenzaron a sacudir los cimientos del coloso. En el año 442, un terremoto masivo fracturó la estructura por primera vez. En el 484 y luego en el 508,
la tierra volvió a rugir, provocando que partes de las gradas superiores se desplomaran. Aquí hay un secreto que pocos conocen sobre su construcción. El Coliseo fue construido sobre el lecho de un antiguo lago artificial que pertenecía al emperador Nerón. Esto significa que la mitad sur del edificio reposa sobre sedimentos blandos y arcillosos, mientras que la mitad norte se asienta sobre roca volcánica firme. Cada vez que la tierra temblaba, la mitad norte resistía estoicamente, pero la mitad sur amplificaba las ondas sísmicas, oscilando peligrosamente. El edificio estaba literalmente partiendo su propia espalda en dos con cada vibración. Era una bomba de tiempo estructural, esperando el golpe de gracia, mientras el edificio se tambaleaba por los caprichos de la tierra. La humanidad encontró un nuevo uso para el monstruo herido. En los siglos XII y XIII, Roma no era una ciudad unificada, sino un infierno anárquico, gobernado por mafias aristocráticas que se mataban entre sí por el control. Y en este juego de tronos macabro, la familia Frangipani vio en el Coliseo algo invaluable. A la fortaleza definitiva, a los Frangipani ocuparon el sector sur, el más inestable, y lo modificaron a la fuerza. Cerraron los arcos milenarios con muros improvisados de ladrillo y lodo. Construyeron torres de vigilancia sobre las tribunas donde alguna vez se sentaron los senadores. Convirtieron los túneles por donde salían los gladiadores en prisiones y almacenes de armas. El Coliseo fue mutilado para servir como un castillo feudal. Esta ocupación violenta trajo asedios. Otras familias rivales, como los Anibaldi, atacaban la estructura constantemente para arrebatarles el control. Proyectiles, fuego y catapultas golpearon los muros que ya estaban debilitados por los terremotos. El edificio ya no era un monumento público, era una zona de guerra privada. Al clavar nuevas estructuras en las piedras antiguas y someter el edificio a la tensión de las batallas medievales, estas familias terminaron de destruir el delicado equilibrio arquitectónico que los ingenieros romanos habían calculado con tanta precisión. Y entonces llegó el día del juicio final para el anfiteatro Flavio. El 9 de septiembre de 1349, una fuerza titánica desgarró los Apeninos centrales. Un terremoto de una magnitud catastrófica golpeó Roma, con una violencia que hizo creer a sus habitantes que había llegado el fin del mundo. Recuerda el secreto del suelo. La parte norte, cimentada en roca, tembló, pero se mantuvo en pie. Pero la mitad sur, la que reposaba sobre el barro antiguo, no pudo soportarlo. El inmenso anillo exterior sur, compuesto por miles de toneladas de bloques de travertino, se desprendió violentamente de la estructura principal con un estruendo que ensordeció a la ciudad. Toda la fachada sur colapsó sobre sí misma. Cuando el polvo de la destrucción finalmente se asentó, la imagen era dantesca. Una montaña de bloques de piedra perfectos, tallados a mano 1000 años atrás, yacía inerte en el suelo. El Coliseo había perdido casi un tercio de su masa original en cuestión de segundos. Fue en este preciso momento histórico cuando el edificio adquirió la forma asimétrica e icónica que conocemos hoy. Pero lo peor estaba por venir. Esa montaña de escombros no fue vista como una tragedia que lamentar, fue vista como Oron tras el terremoto de 1349. Roma miró esa montaña de bloques de travertino caídos y tomó una decisión oscura. El Coliseo dejaría de ser un monumento. Oficialmente, se había convertido en la cantera más grande, barata y accesible de toda Italia. Así comenzó la era de la Gran Carroña, el desmembramiento sistemático de la otra mitad. La Edad Media estaba dando paso al Renacimiento. Los papas y las grandes familias aristocráticas querían reconstruir Roma, llenarla de palacios majestuosos y basílicas monumentales. Pero, ¿para qué gastar fortunas extrayendo piedra nueva de las montañas de Tívoli, cuando tenían millones de toneladas de piedra perfectamente tallada
tirada en el suelo del Coliseo. Fue un saqueo legalizado y despiadado. Por orden papal, se otorgaron permisos para recoger la piedra caída, pero la avaricia humana no tiene límite. Cuando los escombros del suelo se terminaron, los constructores miraron hacia arriba. Empezaron a arrancar bloques que aún estaban en pie en la estructura debilitada. Lo que el terremoto no logró tirar, los martillos de los albañiles renacentistas lo derribaron a la fuerza. El Coliseo estaba siendo devorado vivo por la ciudad que una vez lo adoró. Si alguna vez has visitado el Coliseo en persona o lo has visto de cerca, te habrás dado cuenta de que parece haber sobrevivido a una lluvia de meteoritos o a un ametrallamiento. Toda su superficie está cubierta de extraños y profundos agujeros. No son por la erosión del viento, ni por balazos de la Segunda Guerra Mundial. Son las cicatrices de una tortura mucho más minuciosa a los arquitectos originales. Romanos no usaron cemento para unir los bloques masivos de travertino. Usaron tecnología de punta en gigantescas grapas de hierro, incrustadas dentro de la piedra y selladas con plomo fundido, lo que le daba al edificio una flexibilidad increíble contra los sismos. Se estima que había más de 300 toneladas de hierro sosteniendo las entrañas del Coliseo. Durante las crisis económicas de la Edad Media, el hierro era un material más valioso que el oro. Era necesario para forjar espadas, armaduras, herraduras y herramientas. Así que multitudes de ciudadanos desesperados y herreros profesionales se armaron con cinceles, treparon a la fachada del Coliseo y se dedicaron a reventar la piedra a martillazos solo para extraer el metal de su interior. Le arrancaron los ligamentos a la estructura, dejando el edificio como un esqueleto agujereado y debilitado hasta el extremo. La magnitud del robo fue tan colosal que la otra mitad del Coliseo romano no desapareció, simplemente cambió de forma y de ubicación. Hoy, cuando caminas por Roma admirando la belleza de sus iglesias y palacios, estás, sin saberlo, pisando los restos descuartizados del gran anfiteatro, la gloriosa fachada de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el epicentro del mundo católico, construida en parte con piedra robada del Coliseo. El magnífico Palazzo Farnese, hoy embajada de Francia, hecho con bloques arrancados de sus gradas, puentes sobre el río Tíber, escalinatas de iglesias históricas, hospitales. La Roma renacentista y barroca se construyó literalmente sobre el cadáver del Imperio Romano. Era una práctica tan común que surgió un famoso y cruel proverbio en la época Quod non fecieron barberini, lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, refiriéndose a la poderosa familia papal que ordenaba el desmantelamiento de las ruinas. Para ellos, el Coliseo era un símbolo pagano de un pasado oscuro, y reciclarlo para la fe cristiana era visto como una purificación. La destrucción estaba santificada. Llegamos al siglo XVIII para este punto. El Coliseo ha sido golpeado por terremotos, incendiado, agujereado, ocupado y saqueado sistemáticamente durante casi 1000 años. Estaba a punto de desaparecer por completo. La demolición final parecía inevitable, pero entonces ocurrió un evento inesperado que frenó en seco la destrucción y salvó lo poco que quedaba. En 1749, el Papa Benedicto XIV tuvo una revelación estratégica. Consciente de que la demolición del lugar estaba acabando con el patrimonio histórico, emitió un edicto radical. Declaró oficialmente al Coliseo como un lugar sagrado, consagrado a la memoria de los mártires cristianos que, según la tradición y la propaganda de la Iglesia, habían derramado su sangre en la arena durante las antiguas persecuciones. Prohibió bajo pena de excomunión extraer una sola piedra más del edificio. Mandó a construir las estaciones del Vía Crucis en el interior e instaló una gran cruz de madera en el centro de la arena. Irónicamente,
el mismo fervor religioso que se había utilizado como excusa para saquearlo y construir palacios. Fue la única fuerza lo suficientemente poderosa para detener la barbarie. La mitad sobreviviente del Coliseo se salvó en el último segundo. Y así es como llegamos a la silueta que ves hoy en tus libros de historia y en tus pantallas. Los enormes muros triangulares de ladrillo que sostienen los extremos rotos no son romanos. Fueron añadidos en el siglo XIX por arquitectos desesperados como Rafael Stern y Giuseppe Valdivia para evitar que las paredes restantes colapsaran por el daño irreversible que la humanidad le había infligido a la mitad faltante del Coliseo. Romano no se perdió en la niebla del tiempo, fue víctima de una tormenta perfecta, tan terremotos devastadores que expusieron su punto ciego geológico y una sociedad oportunista que lo desangró para construir su propio futuro. Es un monumento que nos enseña más sobre la avaricia de los vivos que sobre la gloria de los muertos. La próxima vez que veas el Coliseo, no mires lo que está ahí. Myra Elvazu, mira la cicatriz, porque en ese espacio vacío, en esa mitad arrancada, yace la verdadera y oscura historia de Roma en sí. Este viaje a las sombras de la historia alteró tu percepción de la realidad. Suscríbete a Micropesadillas. Deja en los comentarios qué otra mentira histórica quieres que desenterremos. Nos vemos en la oscuridad.